profesionales que estamos formando nosotros en las universidades? ¿Cuáles son las competencias que tú entiendes que deben desarrollar cuando Harari dice que ya, bueno, ya dice que en 50 años va a ser una sociedad dominada por algoritmos? Y ahora lo hemos visto, lo rápido que ha cambiado nuestra manera de ver el mundo digital. ¿Qué le enseñamos a nuestros muchachos y a nuestras muchachas en clase ahora? Un nuevo docente, un nuevo egresado, un nuevo estudiante, todo esto se nos replantea. Vamos a tener que cambiar el perfil de ingreso de los docentes a las universidades, el perfil de egreso de los profesionales, y ese profesor, o sea, ¿cómo va a ser ese profesor? ¿Cómo va a ser ese estudiante? Sí, yo creo que todo se deriva de la visión teleológica que uno tenga, hasta en la vida, la universidad también. Cuando uno plantea objetivos, eso es ya la parte teleológica, hacia dónde quiero ir. Entonces, desde que sepamos hacia dónde queremos ir, vamos a buscar entonces los medios adecuados, que sería la metodología, el material de apoyo, etcétera. Entonces, si lo que queremos es ir hacia el desarrollo de competencia, que los estudiantes desarrollen competencia, que yo creo que esa es inevitable que vayamos. Y muy bien la pregunta, entonces, pero ok, ¿cuáles competencias son primordiales? Hay algunas que no, que hay que repensarla, entre ellas la competencia mnemotécnica que anunciaba ahorita. Por ejemplo, vamos a poner este ejemplo. Si yo le he hecho preguntas a profesores de historia puntuales y han titubeado, yo le he preguntado, ¿y cuándo murió Duarte? Y no es que no sepan, yo no lo juzgo, es simplemente experimento. Y algunos de ustedes dirán, bueno, yo tampoco me estoy acordando. ¿Y cuándo murió Sánchez? ¿Y cuándo tal cosa? Y esto, pregunte. Sin embargo, a mí me costaba, y yo hice este ejercicio, yo observé que Duarte nació el 26 de enero, lo importante aquí, enero, 26 de enero, 1809. Tal vez lo más importante es enero y 1809, para hacer una constelación de datos que me formen una red de que con uno yo entre al otro. Entonces, Mella, 25 de febrero, importante febrero, enero, febrero, 1816. Veo que está después de Duarte. Sánchez, 9 de marzo, enero, febrero, marzo, 1817. Pero también importante aquí el 9, porque Duarte nace año 9, pero el otro nace día 9, y ahí se está poniendo. Pero fíjense también que uno se retiene, pero son principios de año, son meses de principio del año. Cuando tú buscas, entonces, cuando mueren, que estás, vamos a suponer que tú estudiaste los patricios, todo, dice, ¿y cuándo? ¿Quién murió primero? Sánchez murió, wow, el 4 de julio. Pero el 4 de julio ya me dice algo. Me dice la independencia de Estados Unidos. De hecho, si tú le dices a los estudiantes qué pasó el 4 de julio, te van a decir la independencia de Estados Unidos, desgraciadamente, porque es más recurrente y se le da más importancia que a Sánchez. Pero de 1861, Mella, entonces Mella va a morir el 16 de junio, 1864. Duarte, 15 de julio, entonces tenemos junio, julio, hay los tres, junio, julio, entre junio y julio, y voy haciendo esas asociaciones. 1876. Ahora digo, ¿pero qué pasó? El que nació primero murió de último. Duarte nació en el 9, muere en el 76. Sánchez nace de último y muere de primero. Qué ironía. Entonces, ya cuando yo hago esas asociaciones, el que nació primero muere de último, que nació último muere primero, no me equivoco por lo menos, ¿sabes? Y Mella queda en el medio en todo. Y hago esa asociación que mueren en 2 meses consecutivos los tres. Ya no tengo que buscar mucho más allá. Y si eso fuera poco, digo, pero que murió el 15 de julio muere Duarte, pero el 16 de julio fue la
la proclamación de la Trinitaria. Y tú haces esa constelación de datos y lo asocias. Entonces, forma una red y ya no son datos puntuales y tú puedes, cuando estás hablando, crear y te puedes seguir, porque claro, se nos iría todo un diálogo viendo todas las redes que tú puedes, porque, ligando datos. Entonces, en tu mente, en vez de ser un archipiélago así suelto, tú vas a formar entonces una madeja de datos y eso te va a conformar lo que yo digo, una memoria asociativa, que es lo mismo que una competencia mnemotécnica. Eso es muy distinto a preguntarle a los estudiantes, ¿cuándo nació Duarte? ¿Qué tal cosa? Como si, claro que obedece a eso de que saber es recordar a tiempo. En este caso, saber es construir datos nuevos a partir de lo que ya tiene o experiencia de aprendizaje con todo eso. Entonces, esa competencia hay que apuntalarla porque eso no te lo puede hacer la red. Tú puedes construir las redes cognitivas a partir de los datos que encuentras en las redes tecnológicas. Entonces, aprender a manejar esos datos, a recordarlo con una memoria activa, es lo que yo le estoy llamando una competencia mnemotécnica, es un desafío, porque eso nos va a diferenciar, porque sería un craso error pretender competir con la inteligencia artificial. Ellos no son competencia. Es como la UAS. Yo digo, la UAS no tiene que competir con universidades privadas. No contesten, sino que eso no es competencia. La UAS es la UAS. No tiene que competir. Cada quien haga, no es competencia. Entonces, y es un craso error de la UAS querer competir con universidades privadas. Es un craso error nosotros querer competir con inteligencia artificial. Es al revés. Tenemos que diferenciar. Tenemos que potenciar los puntos donde somos imprescindibles. Que nadie es imprescindible, sí, pero los profesores somos imprescindibles. Tal vez individualmente no, pero como eslabón de la sociedad somos imprescindibles. Se rompe este eslabón, la sociedad se demorona. Entonces, en esos puntos donde somos fuertes, donde somos imprescindibles, vamos a apuntalarlo y vamos a trabajar en eso. No de que querer aprender más datos que la inteligencia artificial, no querer manejar más datos, no aprender a, a gerenciar esos datos. Y por supuesto, muy ligada a la competencia mnemotécnica estaría la competencia epistémica, que sería entonces esa capacidad de manejar el dato, que es un desafío desde antes de todo esto. Un desafío de que a los estudiantes no hay que ponerlo a que repitan datos, sino a que manejen los datos. Esto lo que viene es, este vendaval de informaciones y datos, lo que viene es a poner de relieve esa necesidad de que se le enseñe a ser más crítico cuando leen, porque a veces el ciberespacio parece un estiercolero, ¿eh? Hay que saber diferenciar bien. Y esa capacidad de poder diferenciar los bulos de las informaciones, las opiniones del dato, te la da la competencia epistémica. Por ejemplo, a veces tú oyes una noticia y tú no sabes si es el periodista que lo está diciendo o es la información de una persona que entrevistaron o si lo está asumiendo, porque es distinto que yo diga que el presidente Abinader se va a reelegir así por así. Hay que hacer una pregunta. ¿Es una opinión? Y resulta que yo estaba hablando de una entrevista. Fue que él dice que es incluso distinto decir que el presidente dijo que se va a reelegir a decir que se va a reelegir. Porque puede haberle dicho y yo tener la convicción de que no. O decir que no se va a reelegir. Vamos a decir lo que es la realidad en República Dominicana. Decir que no se van a reelegir toditos. Toditos. Entonces, es distinto de yo decir el presidente no se va a reelegir a decir que él dijo que no se va a reelegir, porque aunque lo diga, no quiere decir que no se va a reelegir. Entonces, aprender a manejar los datos, las informaciones, las opiniones, los bulos, los face news, todo eso está ligado a la competencia epistémica que conlleva hacerse algunas preguntas. ¿Cuál es la base argumental para tal información? ¿Cuál es la fuente donde se toma? ¿Con qué intención está hablando? ¿Cuál es el acto de habla? Muchas veces hay que saber, detrás de la intención hay un acto de habla. ¿Por qué dice eso? A veces yo observo
a determinado personaje, no me interesa tanto lo que dice, sino qué hay detrás de lo que dice. Por ejemplo, yo digo, si yo quiero saber si una persona está con el gobierno o no un programa, yo veo los anuncios, quiénes lo patrocinan. Si hay muchos anuncios, se sabe que le están pagando. Sí, porque quien no está con este y con todo, estrangulan a quien no sea favorable, no le ponen anuncios y le dan al que quieren sobornar, que está medio rebelde, pero hay que sobornarlo a ver si se pasa para acá, y al que ya está con nosotros. Entonces, viendo detrás de quién está anunciando detrás de esa opinión, yo puedo también ver si es una opinión interesada o no. O sea, hay muchos elementos que observar detrás de lo que dicen, qué quisieron decir. Y las omisiones a veces son más importantes que lo que está ahí. Entonces, ¿por qué omite esto? Hay una serie de preguntas que una persona que desarrolla esa competencia se hace, que como ustedes están intuyendo, entonces está muy ligada también a la criticidad. Porque la competencia, pero para mí la competencia epistémica subsume el pensamiento crítico. O sea, debe ser parte de esa competencia un pensamiento crítico que hoy se dice que es muy necesario. Sí, es muy necesario ese pensamiento crítico, pero es un elemento de esa gran competencia que es la competencia epistémica. Por tanto, tenemos que reivindicar en todas las asignaturas esa competencia que viene con saber organizar el pensamiento.